Queridos amigos, bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios. La cuestión del día de reposo se ha tornado un asunto de actualidad y todos sabemos que marcará la controversia final. Así que es muy necesario saber a la luz de la Biblia cuál es el día de reposo. Ahora, lo primero que quiero compartir con ustedes es que la salvación no se gana, la salvación no se logra por las obras de la ley. Sin embargo, las obras de la ley son el fruto de la salvación. La salvación, tal como dice Efesios capítulo 2, verso 8, es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Así que partimos de aquí, sabiendo que la obediencia a la ley de Dios no es la causa de la salvación, sino es el fruto de la misma. Queridos amigos, el día de reposo es un asunto muy importante y la Biblia enseña de que el día de reposo fue hecho por causa del ser humano. Vamos a leer brevemente el libro de Marcos capítulo 2, verso 27. Marcos capítulo 2, verso 27, dice así: También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. La pregunta siguiente sería, entonces, si el día de reposo fue hecho por causa del hombre, entonces el día de reposo tuvo que ser establecido después de la creación del ser humano. Y eso dice la Biblia claramente. Vayamos a Génesis capítulo 2, verso 2 y 3. Dice así, Génesis 2, 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Note usted que después que Dios creó todas las cosas, dice que reposó el día séptimo, y después de haber reposado, bendijo y santificó. ¿Qué significa eso? Que le dio algo especial a ese séptimo día de la semana. Lo apartó de los demás días para uso sagrado, y eso significa santificar. Ahora, hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Muy a menudo nos dicen, el sábado fue hecho para los judíos, pero ustedes saben que aquí en el libro de Génesis aún no existían judíos, simplemente existían Adán y Eva. Otra cosa muy importante que quiero mostrarles en esta ocasión es que el mandamiento del sábado no aparece recién en Éxodo 20, donde Dios ordenó y dio los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Si ustedes se fijan bien en la Biblia, ya el sábado se venía guardando mucho antes. Quiero compartir con ustedes el libro de Éxodo, capítulo 16, verso 27 y 28. Éxodo 16, 27 y 28. Dice así: Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Si usted se da cuenta, aquí todavía no se dan las 2 tablas de la ley de Dios. Sin embargo, Dios ya había dado a conocer el mandamiento del sábado, de la observancia del sábado. De modo que cuando Él ordenó que recojan doble porción en el 6º día de la semana, porque el sábado era un día de reposo, algunos de los judíos y los israelitas salieron a recoger en el día sábado y no encontraron. Y Dios les reprocha y les dice: ¿hasta cuándo no van a guardar mis mandamientos y mis leyes? La pregunta es, si ya existía el mandamiento del sábado,
entonces, ¿por qué Dios estableció 10 preceptos en el Sinaí? Y hay varias razones, pero yo quiero comentarte algunas. Una de las razones por la cual Dios estableció 10 mandamientos escritos, tablas de piedra, es porque los seres humanos habían perdido fuerza física, valor mental, ¿sí? Entonces ya no podían retener los requerimientos de Dios. En su grande misericordia, Dios adaptó su ley y colocó 10 preceptos para que los israelitas no se olvidasen de los mandamientos de Dios. De modo que en el cuarto mandamiento, en Éxodo capítulo 20, verso 8, Dios dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es muy importante esta palabra, acuérdate. Dios no está estableciendo recién el mandamiento del sábado para que algunos digan fue hecho para los judíos, sino que está haciendo recordar porque el asunto ya había sido dado desde la creación, porque el sábado fue creado por causa del hombre. Ahora, cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús dice claramente que Él no había venido a abrogar la ley o los profetas. Vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 17. Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Note usted la importancia. Jesús dice, va a ser llamado muy pequeño aquel que enseña que los mandamientos no tienen vigencia. Pero aquel que guarda y enseña va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Por eso nosotros somos llamados a enseñar acerca de la vigencia de la ley de Dios. Si no, estaríamos incumpliendo el mandato que Dios nos ha dado a todos nosotros. Ahora, ¿por qué es importante el sábado? ¿Por qué necesitamos resaltar los textos que la Biblia menciona de la observancia del sábado? ¿Saben por qué? Porque el ser humano necesita no solo un reposo espiritual, necesita un reposo físico de sus obras. Necesita renovar su compromiso con Dios una vez a la semana. Es verdad que los seres humanos todos los días tenemos a Dios en nuestro corazón. Cada día nosotros debemos participar de la gracia de Dios. Sin embargo, necesitamos un día consagrarlo entero para renovar nuestro compromiso con Dios y con su palabra. ¿Y sabían ustedes que esa era la costumbre de Jesús? Note usted el texto de Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas capítulo 4, verso 16. Dice así. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Note usted, quiero resaltar algunas palabras. Conforme a su costumbre. ¿Qué significa eso? Que Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga todos los sábados, todos los días de reposo. Y ojo, Jesús no iba solamente a sentarse a escuchar. Dice que Jesús se levantaba y leía las Escrituras, exponía las Escrituras. Otro momento, cuando Jesús encontramos en una sinagoga, también está registrado en el libro de Mateo capítulo 12, verso 10 al 12. 12, 10 al 12 de Mateo. Dice así:
Desde el 9, pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Note usted que Jesús viene a una sinagoga y preguntan a Jesús para tentarle, para acusarle. Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Los judíos se habían ido muy lejos en su estricta obediencia a los mandamientos de Dios, especialmente el sábado. Ejemplo, ellos contabilizaban 1000 pasos. Y si en esos 1000 pasos no llegaban a la sinagoga, ellos se quedaban de pie en el lugar donde ellos llegaban. Para ellos era santidad. Si encontraban un enfermo, ellos preferían ir a la sinagoga para supuestamente adorar a Dios y no auxiliar a ese enfermo. Y claro, cuando ellos veían una oveja caída, allí sí lo levantaban, porque eso generaba ganancias. Sin embargo, un enfermo no. Así que Jesús corrige la observancia del sábado y los llama y los dice: es lícito hacer el bien en el día sábado. Ahora, ¿sabían ustedes que María, la madre de Jesús, después de la muerte de su hijo, y las mujeres que le acompañaban, observaron el día de reposo después de la muerte de Jesús? El texto de Lucas capítulo 23, verso 56, dice así: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Note usted que las mujeres, después de que José de Arimatea y otros habían bajado el cuerpo de Jesús y colocado en una tumba, ellas se propusieron embalsamar el cuerpo de Jesús. Sin embargo, ellas regresaron a la casa para preparar esas especias, pero no lograron volver. De modo que la Biblia registra y dice: reposaron conforme al mandamiento. Entonces María, siendo un ejemplo de mujer, también siguió observando los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto mandamiento, después de la muerte de Jesús. Muy a menudo, muchas personas dicen: no, pero Jesús sí guardó la ley de Dios, pero hasta su muerte seguía vigente el sábado. La pregunta es: ¿por qué Jesús no le dijo a su madre que después de su muerte ya no guardaran el sábado? Es que Jesús no anuló la ley. Es que Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley de los profetas, sino he venido a cumplir. Y hasta que todo se cumpla, ni una jota ni una tilde se quitará de la ley. Y María, la madre de Jesús, sabía muy bien eso. Otra cosa muy importante es que los apóstoles, después de la muerte de Jesús, seguían observando los mandamientos de Dios, especialmente el sábado. Note usted el libro de Hechos, capítulo 13, Hechos, capítulo 13, verso 14. Hechos 13, 14. Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia. Y dice así: ellos, dice, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Note usted que Pablo y Bernabé, llegando a Antioquía, entraron en la sinagoga y se sentaron. Pero note el verso 42. Dice así: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Mi pregunta es: después que terminó el sábado, Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga, dice que los gentiles se acercaron a ellos y les dijeron: regresen el siguiente sábado para que nos enseñen de estas cosas. La cuestión es:
¿por qué los gentiles no le dijeron, regresen mañana, porque nosotros guardamos el domingo, el primer día de la semana? Note usted que aquí hay evidencia de que los gentiles también observaban el día de reposo. Por esa razón, invitaron a Pablo y a Bernabé a seguir enseñándoles de esas cosas el siguiente día de reposo. Otro texto muy importante sobre la observancia del sábado y del apóstol Pablo lo encontramos en Hechos capítulo 16, verso 13. Dice así: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí Pablo llega a otra ciudad en su segunda gira misionera, pero aquí ya no encontró una sinagoga, pero halló noticia de que había algunas mujeres que se reunían junto a un río, y allí encontró a una mujer que se llamaba Lidia, y ella fue bautizada por el apóstol Pablo. Otro texto bíblico que quisiera compartir con ustedes está en Hechos 18. Aquí Pablo ya llega a Corinto. Corinto, una ciudad muy idólatra, pero al mismo tiempo una ciudad muy productiva en la fe. Noten ustedes Hechos capítulo 18, verso 3 y 4. Dice así: y como era del mismo oficio, aquí se encontró en Corinto con Aquila y Priscila, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y luego el 4 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Note usted, Pablo discutía, enseñaba, persuadía en la sinagoga, y allí dice todos los días de reposo. Entonces, en la Biblia tenemos pruebas inequívocas de que Pablo, el apóstol de Jesucristo, seguía guardando el sábado mucho tiempo después de la muerte de Jesús. Pero una cosa muy importante que quiero mostrarles a continuación es que Jesús, mientras hablaba de las profecías del tiempo del fin que antecedían a su segunda venida, Él en Mateo 24, verso 20, nos dice lo siguiente: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. La pregunta es, ¿por qué Jesús dijo que oremos que nuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo? En invierno es obvio, porque nuestra huida será muy difícil, en la lluvia, en el barro, en un clima muy desagradable para los niños, para los más ancianos. Sin embargo, el día de reposo aquí es mostrado como vigente aún en las escenas finales de persecución contra el pueblo de Dios. Por eso, aquí Jesús está dejando demostrado que el sábado seguirá vigente en los tiempos finales. Por eso, queridos hermanos, es muy importante saber que el sábado es el día de reposo dado para el hombre, porque el hombre seguirá guardando, observando el día de reposo aún en la tierra nueva. Noten ustedes el texto de Isaías 66, 22 y 23. Isaías 66, 22 y 23. Dice así: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Qué interesante, porque las profecías de Isaías dan a conocer que aún en los cielos nuevos y en la tierra nueva que Jehová hace,
seguiremos acercándonos delante de la presencia de Dios de mes en mes y de sábado en sábado. De sábado en sábado ya lo sabemos, para renovar nuestro compromiso con Dios y con su palabra. Así como los sacerdotes en el santuario, todos los sábados renovaban el pan en el santuario. En la mesa de los panes de la proposición había 2 filas de 6 panes. Eso simbolizaba al alimento para el pueblo de Dios. Pero todos los sábados lo renovaban. Así nosotros, todos los sábados renovaremos nuestra vida espiritual, aún en la eternidad. La pregunta es, ¿por qué iremos de mes en mes también a la presencia de Dios? La respuesta está en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 2. Dice de la siguiente manera: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Note usted que la Biblia señala que el árbol de la vida que está en la santa ciudad produce 12 frutos, y su fruto es dado cada mes. Y por esa razón nosotros iremos a la santa ciudad, aún en la tierra nueva, cada mes, porque tendremos que consumir del fruto del árbol de la vida para que nuestra vida se perpetúe. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, yo te invito para que por la misericordia de Dios, que nos ha regalado una salvación tan grande, nosotros pongamos en alto el mandamiento del sábado, que nos recuerda que Dios es nuestro Creador, y no solamente eso, sino también nuestro Salvador. Porque Jesús, aún en la tumba, después de su muerte, estuvo reposando, descansando el día de reposo para resucitar el primer día de la semana. Quiero terminar con el Salmo 133, donde dice: oh, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí, dice la última parte, envía Jehová bendición y vida eterna. Yo te animo que donde encuentres una iglesia y esté cerca la iglesia o lejos, usted se acerque los días de reposo, los días sábados, porque hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que Dios nos bendiga y nos ayude. Es mi deseo de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén.